Lázaro, les dan a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La noción de los derechos humanos en la Constitución, acto que se lleva a cabo en esta biblioteca legislativa. Queremos destacar y agradecer la distinguida presencia en este acto del doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias. De manera especial, destacamos y agradecemos la presencia de nuestro conferencista, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo, quien es director de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y bienvenido. Para dar inicio a esta conferencia magistral, le pedimos respetuosamente al doctor Elías Robles Andrade nos dirija un mensaje. Si es usted tan amable, doctor, lo escuchamos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, gracias por su puntualidad. Tenemos a un invitado de lujo, entonces comentarles que en nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, presidida justamente por el diputado, el doctor Ricardo Monreal Ávila, el cual también es un miembro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos también la más cordial bienvenida. Este espacio cultural San Lázaro, sus humildes anfitriones, pertenecemos a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, presidida por el maestro Mauricio Fara Guevara, y a su vez estamos siendo coordinados por la Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, la maestra Alisa Klimoshingis, la cual también les da un cordial saludo. Son todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta es una efeméride que nos gusta mucho. El año pasado, un exsecretario muy ilustre de la Cámara de Diputados, también académico reconocido de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Sergio Migallón nos acompañó hace un año precisamente. Ahora tenemos el gusto de contar con el maestro Brito Melgarejo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y ya lo mencionaron, el tema de hoy es la noción de los derechos humanos en la Carta Magna. Estamos en la sede del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no podríamos dejar de conmemorar esta importante efeméride. El 5 de febrero de cada año, ustedes saben, se conmemora el Día de la Constitución, los Estados Unidos Mexicanos, la cuestión política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya hace más de un siglo, pero todavía nuestra Carta Magna vigente. Y muy importante el tema, estábamos comentando en corto el doctor y yo que somos también colegas de la Flaxo, la maestría en Derechos Humanos y Democracia, entonces entendemos la importancia de la noción de los derechos humanos en una constitución rígida o semirrígida, diríamos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que somos orgullosamente precursores de los derechos humanos en este tipo de constituciones. Se incorporaron, ya ustedes saben, desde como el gran producto de la Revolución Mexicana, a través de nuestra Carta Magna, un apartado de derechos humanos, derechos sociales específicamente. Por ahí se dicen algunos autores que fue la Constitución de Bonn, ¿no, doctor?, en Alemania, pero esa es de 1919, lo cual pues creo que no nos dan los tiempos para pensar que fue la primera, sino nuestra Constitución de 1917, pero bueno, para eso tenemos al doctor Brito Melgarejo como experto. No quiero ahondar mucho más, quiero agradecerles de nueva cuenta y recordarles que tendremos un obsequio, un libro para los que se hayan registrado con anticipación para atender esta conferencia magistral. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias a usted, doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Antes de ceder la palabra a nuestro conferencista, me permitiré leer un pequeño extracto de su amplia semblanza. Rodrigo Brito Melgarejo es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en habilidades docentes por la Universidad Anáhuac y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es doctor en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa. Dentro de su actividad profesional, se ha desempeñado como asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Fue visitador adjunto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y asesor adscrito a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Es autor de diversos libros y artículos en obras colectivas y revistas especializadas de México y el extranjero. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la conferencia La noción de los derechos humanos en la Constitución, cedo con mucho gusto el uso de la palabra al doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Adelante, lo escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar con esta charla, quisiera agradecer muchísimo a la Junta de Coordinación Política, al doctor Ricardo Monreal, un extraordinario académico además de la Facultad de Derecho, a su secretario general, Mauricio Fará, el secretario general de la Cámara, a la maestra Clip Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos, al doctor Elías Robles, director general del Espacio Cultural San Lázaro, por esta oportunidad de platicar con ustedes en el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre un tema que, como decía el doctor Elías Robles, me parece que es fundamental. Hablar de cómo entendemos los derechos humanos en la Constitución, la forma en que ha cambiado la manera de entender esos derechos humanos y la influencia que ha tenido este cambio de concepción en el trabajo de todas las autoridades, en el trabajo que hacen los órganos jurisdiccionales, pero también los órganos legislativos, las autoridades administrativas. Me parece que entender cuáles son las implicaciones de este cambio de concepción que ha existido en la noción de derechos humanos, pues es fundamental en nuestros días. Y quiero comenzar con esto porque si pensamos en las cartas magnas y pensamos en las constituciones, tenemos que recordar que las constituciones son elementos que ponen frenos al poder. Y esos frenos al poder se ponen precisamente para evitar abusos. Y evitando abusos, lo que se logra es respetar el ejercicio de los derechos y las libertades. Y todos y cada uno de los artículos que están contenidos en el texto constitucional están encaminados precisamente a hacer efectivos estos derechos que están reconocidos en nuestro texto fundamental. Quizá alguien me pueda decir, bueno, pero la Constitución se divide en una parte dogmática, esta parte que, como decíamos, pues implica determinar el papel del individuo frente al Estado y, por tanto, proteger una esfera de derechos y libertades, pero hay otra parte, que es la parte orgánica, que nos dice de manera muy concreta cuáles son los órganos supremos del Estado, cómo se integran esos órganos supremos del Estado, cuáles son las facultades de esos órganos supremos del Estado y cómo interactúan esos órganos supremos del Estado. Y quizá pensemos que esa parte orgánica no tiene tanto que ver con la protección de los derechos, pero si recordamos de dónde viene la idea de división de poderes, las atribuciones específicas a las autoridades de cada una de las competencias, pues tenemos que recordar que esto se hace en los textos constitucionales para saber qué es lo que pueden hacer, pero sobre todo qué es lo que no pueden hacer las autoridades. Y al saber qué es lo que no pueden hacer las autoridades, esos límites nos hacen posible que podamos ejercer, decíamos, de manera efectiva esos derechos y libertades. Montesquieu, al hablar de la división de poderes, se refería a la Constitución inglesa, en la que existían verdaderos pesos y contrapesos, controles y equilibrios, como el único régimen constitucional que verdaderamente respetaba la libertad. Y lo hacía porque existían precisamente esos equilibrios. Entonces, no solamente la parte dogmática, sino también la parte orgánica está encaminada en nuestra Constitución a proteger el ejercicio de nuestros derechos y libertades. Y la manera en que hemos entendido los derechos humanos en nuestra Constitución ha cambiado a lo largo del tiempo. Actualmente, nuestra Constitución habla de derechos humanos y sus garantías, pero en algún momento nuestro texto constitucional, el texto original de la Constitución de 1917, se refería solamente a las garantías individuales. Y vamos a platicar un poco
¿Por qué se da este cambio de concepción? Y lo digo porque la historia de nuestros textos constitucionales es una historia que me parece que nos ayuda a comprender mejor la evolución de esta noción que ha existido en nuestro texto constitucional. Como sabemos, la primera constitución de nuestro país como nación independiente es la Constitución de 1824, una constitución que, como ustedes saben, no tenía un catálogo de derechos, ¿sí? Porque se preocupó más el constituyente de establecer las relaciones orgánicas, de organizar al Estado que pues acababa de independizarse, al Estado mexicano, y no tanto, como ocurrió en el texto original de la Constitución de los Estados Unidos, a establecer una serie de derechos y garantías, ¿sí? Esto cambia en las 7 leyes constitucionales de 1836, un texto constitucional en el que la segunda de estas 7 leyes habla de los derechos humanos de los habitantes y de los ciudadanos y de los habitantes de la República. Esta segunda ley ya contemplaba algunos derechos, pero no profundizaba tanto en su protección. Las bases orgánicas, que como ustedes saben, pues siguen siendo centralistas, retoman esta idea, y es hasta el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 en la que se vuelve a dar vigencia a la Constitución de 1824, en la que se establece un artículo 5º que determina que los derechos humanos serán regulados en una ley. Estos antecedentes dan pie a la Constitución de 1857, una constitución muy importante, antecedente directo a la Constitución de 1917, en la que sí va a existir un catálogo específico de derechos, solamente se habla de garantías individuales. Y eso me parece que es fundamental para entender la evolución que han tenido nuestros derechos y tiene mucho que ver con la historia de nuestro país, ¿sí? Si pensamos, por ejemplo, en el gobierno de Porfirio Díaz, sobre todo en los últimos años del gobierno de Díaz, nadie puede negar que existieron avances en algunos puntos relevantes, ¿no? Materia de vías de comunicación, de relaciones internacionales, etcétera, durante algunos años del gobierno de Díaz, pero también podemos pensar que en los últimos años, pues, hubieron acciones que de alguna manera restringían el uso el ejercicio de las libertades. La Constitución hablaba de libertad de expresión, de libertad de prensa, y quizá podemos cuestionar si esas libertades eran verdaderamente efectivas. De hecho, muchas de las restricciones al ejercicio de derechos y libertades en esta época fueron las que dieron origen precisamente al movimiento revolucionario. Sí, la séptima reelección de Díaz, el hecho de que pues esta séptima reelección atentara contra el orden democrático en un país que quería precisamente pues que se hiciera válida la voluntad de quienes participaban precisamente en estos ejercicios democráticos como son las elecciones, ¿sí? Y no existía en realidad pues una defensa clara, un ejercicio efectivo de estos derechos. Entonces, cuando se da pues, el constituyente de 1917 y Carranza tiene que proponer un proyecto precisamente al constituyente del 17 que se planteaba en un inicio como una reforma a la Constitución de 1857. Si ustedes ven, de hecho, el diario oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, se darán cuenta que el nombre oficial de nuestra Constitución era precisamente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857. Es decir, una Constitución que reforma a otra Constitución, ¿sí? Para algunos se trata solamente de una reforma a la Constitución de 1857, pero para muchas personas estamos frente a un nuevo texto constitucional porque, como lo decía el doctor Elías Robles, pues nuestra Constitución va a imprimir el sentido social, y eso es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Los alemanes hablan de la Constitución de 1919 como la primera que establece derechos sociales en el mundo, y si vemos libros en Europa hacen esta referencia, pero lo decía muy bien el doctor Elías Robles.
México tuvo una constitución con un grado muy importante de contenidos sociales en 1917, es decir, 2 años antes precisamente de esta constitución europea, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablar solamente de garantías individuales en un texto que decía por esta impronta de carácter social se convierte en un nuevo texto constitucional, y no solamente en un nuevo texto constitucional, sino un referente dentro del constitucionalismo mundial por el contenido social que tiene nuestra Constitución? ¿Por qué hablar solamente de garantías? Bueno, Carranza se cuestiona el por qué, si la Constitución de 1857 contenía un catálogo muy importante de derechos y libertades, pues en México existían tantas restricciones a su ejercicio. Y piensa quizá en esta idea de que tener un derecho y no poderlo ejercer es tanto como no tenerlo. Y si vemos, por ejemplo, la presentación de Carranza, al constituyente, de este proyecto de reformas a la Constitución de 1857, nos vamos a dar cuenta que Carranza es una referencia que me parece muy interesante y que muchas veces olvidamos. Lo que dice Carranza al referirse al catálogo de derechos de la Constitución de 1857 es que precisamente este catálogo de derechos, que quizá podría ser, dice Carranza, suficiente, fíjense las palabras que emplea, en pueblos culturalmente más avanzados que el nuestro, no es sino un valladar ilusorio en un país como México, en el que por usos y costumbres inveteradas los ciudadanos no estamos acostumbrados a otra cosa más que a callar y a obedecer. Fíjense la dimensión de lo que dice Carranza. Ese catálogo de derechos que podría ser suficiente en pueblos culturalmente más avanzados que el nuestro, quizá un catálogo de derechos podría ser suficiente en Francia o en Suiza, no sé a cuáles se refería Carranza, para que se respetaran esos derechos. En un país como México, ese catálogo no era más que un valladar ilusorio. Un valladar ilusorio porque los ciudadanos, por usos y costumbres inveteradas, decía Carranza, estábamos acostumbrados solamente a callar y a obedecer. Y eso tenía que cambiar. Por eso lo importante no eran tanto tener ese catálogo de derechos, no eran tanto los derechos, sino la manera de hacer valer esos derechos. Es decir, las garantías que deberían tener esos derechos. Y ojo, no cualquier tipo de garantías, sino solamente aquellas garantías que estuvieran protegidas precisamente por el medio de control por antonomasia que existía en ese tiempo, que era el juicio de amparo. ¿Sí? Porque debo decirles que en las discusiones del constituyente de 1916-1917, pues se cuestionó, bueno, vamos a hablar de garantías, sí, pero ¿por qué no hablar de garantías constitucionales más que de garantías individuales? Ese fue un debate que se dio al interior del constituyente. Y la respuesta que se dio fue precisamente, bueno, no podemos hablar de garantías constitucionales porque estas garantías incluirían también las garantías de carácter social, ¿sí?, que estaban integrándose al texto constitucional, y ustedes recuerdan que hasta en sus inicios estos derechos de corte social no estaban protegidos por el juicio de amparo, ¿sí? Vamos a referirnos a aquellas garantías de carácter individual que tengan aparejada un medio de protección como el juicio de amparo, que hace precisamente valer los derechos que están contenidos en el texto constitucional. Lo importante, entonces, no es tanto el catálogo de derechos, sino las garantías que existían para proteger esos derechos, ¿sí? Esas obligaciones que se imponían a las autoridades y los mecanismos de protección a través de los cuales se podían hacer valer precisamente esos derechos. A eso se le tenía que dar mayor peso en el texto constitucional, y por eso el constituyente de 1916-1917 decide hablar
precisamente, o decide que en el texto constitucional precisamente se hable de garantías individuales, ¿sí? Y se deja un poco de lado la idea de los derechos. Esta idea de garantías individuales va a permanecer, como ustedes saben, hasta el año 2011. ¿Sí? Un año en el que se da un cambio de paradigma en materia de derechos humanos, ¿sí? Y que va a implicar este cambio de paradigma, pues la inclusión de nueva cuenta en nuestro texto constitucional del término de derechos humanos. ¿Y por qué se incluyó el término de derechos humanos en nuestra Constitución? Bueno, pues en primer lugar, para poner acorde nuestro texto constitucional con las tendencias que se daban en el ámbito internacional, ¿no? En el ámbito internacional, de hecho, habían recomendaciones por parte de Naciones Unidas en el sentido de actualizar la nomenclatura que existía en nuestro país de pues esa parte orgánica del texto constitucional para que ésta fuera acorde con la noción que se tenía en el orbe sobre lo que implicaban los derechos humanos. Y fue importante este cambio porque ¿qué es lo que ocurría en muchas ocasiones cuando se hablaba solamente de garantías individuales? Las garantías, con el paso del tiempo, fueron entendiéndose como, pues sí, esos límites a la actuación del Estado, pero también como obligaciones correlativas a los derechos humanos. De hecho, una influencia muy grande, o me parece que es importante en la reforma constitucional de junio de 2011, pues tiene que ver con la doctrina italiana que habla de una distinción entre garantías de carácter primario y garantías secundarias. ¿Sí? Para Ferrajoli, por ejemplo, los derechos fundamentales son esos derechos que corresponden universalmente a todas las personas en cuanto dotadas del estatus de persona, de ciudadano y de persona con capacidad de obrar. Pero existían también garantías primarias que eran las obligaciones correlativas precisamente a esos derechos, las obligaciones que se desprendían de esos derechos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo derecho a la educación, pues el Estado va a tener la obligación de construir escuelas, de pagar a los maestros, de asegurar que se repartan entre los estudiantes libros de texto gratuitos, por ejemplo. Si yo tengo derecho a la salud, van a existir obligaciones que se imponen al Estado, ¿sí? Como por ejemplo, pues asegurar que existan medicamentos, construir hospitales, que existan personal de la salud que pueda cuidar la salud de las personas, ¿sí? Esas obligaciones que derivan del derecho son los que se conocían como garantías primarias, ¿sí? Ahí está también la idea de garantía como esa obligación que hace posible el ejercicio de los derechos. Pero existían garantías secundarias, garantías que se ponían en marcha cuando las garantías primarias habían sido violadas. ¿Qué pasa si a un niño no se le inscribe en la escuela porque sus padres son personas que son migrantes y se encuentran de manera irregular en un país? Bueno, pues esa garantía, esa obligación de no discriminar que se impone al Estado, pues se viola y entonces entran en funcionamiento las garantías secundarias, que son los mecanismos a través de los cuales se pueden corregir las violaciones a las garantías primarias. Se podría presentar, por ejemplo, un juicio de amparo para asegurar que no se discriminara a este niño por su origen nacional o a una persona por su origen étnico, ¿sí? Entonces, esta noción de garantías es la que prevalecía. Pero, ¿qué pasaba si no existía una garantía, ¿sí?, correlativa al derecho? ¿Qué pasaba si no existía la obligación, ¿sí?, una obligación derivada de un derecho, que no existía en la ley? Sí, ahora que estamos en el recinto legislativo, ¿sí? ¿Qué pasaba si no estaba en la ley una obligación que se imponía a las autoridades? Pues prácticamente, ¿sí?, ese derecho se vaciaba de contenido, ¿sí? Ya no podía hacerse efectivo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo derecho a la salud y acudía a una institución pública de salud, imaginemos que ocurría, y
me recetaban un medicamento que no formaba parte del cuadro básico. Pues la ley en su momento señalaba que pues, las autoridades, las instituciones públicas de salud, solamente tenían la obligación, ¿sí?, de contar con los medicamentos, ¿sí?, en todo momento que formaban parte de ese cuadro básico. Y si yo llegaba con mi receta para pedir un medicamento que no formaba parte del cuadro básico, pues a lo mejor las personas que debían surtir esa receta me decían: no tenemos ahora el medicamento, no se lo estamos negando, ¿sí?, en el momento en que pues, podamos adquirirlo, etcétera, se lo vamos a otorgar, pero nosotros, fíjense, no estamos obligados a contar en todo momento con medicamentos que no formen parte del cuadro básico. Obligación, garantía primaria, obligación correlativa al derecho. Si no existía la obligación, pues entonces la persona no surtía su receta y por tanto, pues su salud podría verse condicionada, ¿sí? Con el cambio de 2011, con la inclusión de la noción de derechos en el texto constitucional, lo que se intenta es precisamente modificar esta forma de pensar. De hecho, cuando en su momento se presentó la reforma constitucional, una de las personas que presenta la iniciativa dice: con la distinción entre derechos humanos y sus garantías, se acabó el hecho de que ante la ausencia de garantías, de obligaciones o de mecanismos de control, ¿sí?, ante la ausencia de garantías se pueda hacer nugatoria la defensa de los derechos. Ya no más de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos tienen fuerza normativa en sí mismos, ¿sí?, e implican para la autoridad, ¿sí?, por sí mismos, algo que debe ser respetado, ¿sí? Entonces, el cambio que se da en nuestra Constitución a partir de 2011 no solamente tiene implicaciones de carácter semántico, sino también implicaciones prácticas muy importantes, ¿sí?, que implican que ante la ausencia de garantías no podemos negar la existencia de los derechos y tenemos que pensar que esos derechos humanos reconocidos en nuestro texto constitucional tienen fuerza normativa por sí mismos y deben poder hacerse valer. ¿Qué pasa con este cambio? Si no existe la obligación en la ley, en las leyes, ¿sí?, de contar con medicamentos que no forman parte del cuadro básico de medicamentos, pues una persona puede decir: espérame, lo que está en juego es mi derecho a la salud. Y si tú no estás obligado, si no existe en la ley esa obligación, debo decirte que hay algo que tiene un valor tan grande que debes, ¿sí?, de alguna manera saltar este obstáculo que podría derivar precisamente de esta omisión legislativa, ¿sí?, y que debe hacerse valer, que es mi derecho a la salud, ¿sí? Y entonces poder exigir que se me otorgue ese medicamento, ¿sí? Cuando en la doctrina italiana se hace una distinción precisamente en estos términos entre derechos humanos y garantías, lo que se dice es precisamente que la ausencia de garantías puede ser o puede derivarse de una laguna que existe en el ordenamiento jurídico. Pero esa laguna, esa ausencia de regulación o esa ausencia de una obligación o la falta de un mecanismo de control para proteger ciertos derechos, no es algo más, es simplemente algo que puede imputarse al legislador, pero que puede corregirse a través de otros mecanismos, ¿sí? Insisto, ¿por qué? Porque los derechos humanos tienen fuerza normativa por sí mismos. Y eso es algo que se intenta reflejar en nuestro texto constitucional cuando se discuten precisamente los cambios al texto constitucional que van a tener lugar con la reforma de 2011, ¿sí? La idea de garantía individual como derecho subjetivo que se impone frente a la autoridad cambia por una noción que, si ustedes leen, por ejemplo, si ustedes revisan las discusiones que se dan, ¿sí?, las discusiones que se dan en el ámbito de la reforma, en el contexto de la reforma de 2011, ¿sí?, a los derechos humanos se les define de una manera distinta, ¿sí?
en esas discusiones se dice que cuando hablemos de derechos humanos, nos vamos a referir a prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuyo ejercicio efectivo es indispensable para el desarrollo de un individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, ¿sí? Fíjense, los derechos humanos se definen como prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva es indispensable para el desarrollo que vive en una sociedad jurídica, del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada, ¿sí? Cambia totalmente la visión que existía de los derechos, una visión hasta antes de 2011 que era eminentemente de corte positivista, ¿sí? Si no existía una ley que estableciera una obligación o un mecanismo de defensa de esos derechos, pues prácticamente el derecho se vaciaba de contenido, ¿sí? Entonces era fundamental lo que estaba en las leyes secundarias para hacer valer los derechos. Esta era una noción, insisto, que estaba pues aunada a la idea de garantía de corte positivista. Esta noción de corte positivista va a cambiar y lo que va a ocurrir es que se va a adoptar en nuestro texto constitucional una noción que va más apegada a la idea del justnaturalismo, a la idea de entender a los derechos como algo que es inherente a la naturaleza de la persona y que es indispensable para el desarrollo de todos quienes vivimos en una sociedad que está organizada jurídicamente, ¿sí? Entonces, pues entender a los derechos humanos como prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona nos hace pensar en esos derechos que no están condicionados por el Estado, que no pueden estar condicionados por el Estado. Nos hace pensar en una idea de derechos que son anteriores y que se imponen al Estado, que están por encima del Estado. Y eso es lo que ocurre en nuestro texto constitucional con la reforma constitucional de 2011 y con los cambios que se han venido dando después de este año. Se ha puesto en el centro de la Constitución a las personas y se va a entender esta parte dogmática del texto constitucional a partir de una concepción de derechos que nos hace pensar en ellos como algo que tenemos simplemente por el hecho de ser seres humanos, ¿sí? Y que por tanto no pueden estar condicionados a pues, un cierto desarrollo legislativo, a una determinación por parte de autoridades administrativas, etcétera. Repito, ¿por qué? Pues porque los derechos humanos tienen fuerza normativa por sí mismos. Y esta es la idea que ha permeado en el texto constitucional y que ha hecho que los derechos puedan ser protegidos de manera muy importante en todos los ámbitos. ¿Qué pasa ahora en un juzgado? Si alguien pues, aduce el ejercicio de los derechos, bueno, pues que esos derechos deben ser protegidos a pesar de lo que ocurra, ¿sí? en otros ámbitos. Insisto, porque los derechos humanos son prerrogativas inherentes a la naturaleza de las personas, ¿sí? Entonces, esto que decía Carranza del catálogo de derechos simplemente como un valladar ilusorio, ¿sí? Que no tenía la fuerza que podía tener en otras latitudes porque los ciudadanos no estábamos acostumbrados a otra cosa más que a callar y a obedecer, cambia por una idea de derechos humanos en la que se entiende que los derechos tienen una fuerza por sí mismos y que se van a imponer, ¿sí? al Estado y que, por tanto, las personas se van a poner en el centro de la defensa, o mejor dicho, en el centro del texto constitucional y de todas sus derivaciones,
¿sí? Entonces, me parece que esta noción de derechos humanos es fundamental en el texto constitucional. Este cambio de concepción, pues va a ser muy importante, ¿sí? Pero este cambio va a ir acompañado de otros aspectos que también son un punto toral en la defensa de los derechos humanos. Ustedes saben que la reforma constitucional de junio de 2011 no solamente cambia el nombre del capítulo primero, del título primero de nuestra Constitución y deja de referirse solamente a las garantías individuales para hablar de los derechos humanos y sus garantías, sino que también va a poner a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en una posición distinta dentro de nuestro texto constitucional. Y aquí voy a poner sobre la mesa algunos aspectos que pueden ser polémicos, pero que me parece que nos pueden invitar a reflexionar cuando nos referimos a los derechos. Porque muchas veces se dice, a ver, los derechos humanos con la reforma de 2011 se ponen por encima del texto constitucional, ¿sí? Algunas personas dicen, no, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales siguen estando por debajo del texto constitucional, ¿sí? Y algunos dicen los derechos humanos en tratados internacionales están al mismo nivel que el texto constitucional, ¿sí? Y yo les podría preguntar, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes en ese sentido? Y quizá algunos me digan, a ver, pues los derechos humanos siguen estando por debajo del texto constitucional. Quizá alguien me diga, no, los tratados internacionales adquieren con la reforma constitucional de 2011 una importancia tal que los derechos que están reconocidos en ellos están por encima del texto constitucional. ¿Y cuál sería la respuesta que yo podría darles? Pues que ambos grupos tendrían razón, ¿sí? Y no es que yo trate de salirme por la tangente porque algunos me critican en ese sentido, no es que tú no estás asumiendo una posición a partir del cambio constitucional. Tuve discusiones con algunos profesores en este sentido que fueron de verdad muy interesantes, pero que después de las resoluciones que se dieron por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me han hecho pensar que a veces cuando hablamos de esta posición de los derechos que están en los tratados internacionales, pues perdemos de foco un aspecto muy importante. ¿Y cuál es ese aspecto? Bueno, algo que ha dicho la Corte, sobre todo al resolver la contradicción de tesis 293 de 2011. Cuando tratamos de pensar en la posición que ocupan, fíjense, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, ¿sí? No derechos humanos, no tratados internacionales de derechos humanos, no. La Constitución habla de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Y esto, aunque pueda parecer un juego de palabras, es un aspecto muy, pero muy importante, ¿sí? ¿Por qué les digo que es un aspecto muy importante? Y aquí, bueno, no sé cuánto tiempo tengamos, ¿por qué es un aspecto muy importante? Porque la Constitución hace referencia no a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Y por qué los tratados internacionales de derechos humanos no son la referencia que se encuentra en el texto constitucional? Y aquí debo decir que el Poder Reformador de la Constitución fue muy cuidadoso, porque existen tratados de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contienen, cierto, normas sobre derechos humanos, también contienen normas de carácter orgánico, que regulan órganos dentro del sistema interamericano que no son normas de derechos humanos, ¿sí? Esas normas no van a tener el mismo nivel que las normas en un tratado internacional de derechos humanos que reconocen derechos humanos. Existen tratados internacionales también que no son de derechos humanos en los que se reconocen derechos humanos. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares no es un tratado de derechos humanos, porque lo que regula son las relaciones consulares, pero contiene derechos humanos, ¿sí? El derecho de las personas a contar con apoyo consular cuando son, por ejemplo, prendidas en el extranjero, ¿sí? Entonces, lo que cambia
en la jerarquía de nuestro ordenamiento normativo no son los tratados internacionales, no son los tratados internacionales de derechos humanos, son los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Es lo primero que deberíamos de pensar o de tomar en consideración. Lo segundo es, ya que sabemos que lo que cambia en la jerarquía normativa son esos derechos humanos reconocidos en tratados, pues tendríamos que preguntarnos qué lugar ocupan dentro de esa jerarquía normativa. ¿Están por debajo del texto constitucional? Repito, están por encima del texto constitucional, se colocan al mismo nivel que el texto constitucional, y en eso han habido muchas discusiones. Pero les digo que hay algo que a veces perdemos de vista, pero que es fundamental para entender esta nueva concepción de derechos humanos en nuestra Constitución. Y les decía hace un momento que esto es muy importante dentro de o en las discusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque cuando se da la reforma constitucional de 2011 y se dan las condenas por parte de la Corte Interamericana al Estado mexicano, se empieza a discutir pues cuál es la jerarquía de esos derechos humanos que están reconocidos en tratados internacionales dentro de nuestro sistema. Y en esas discusiones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice algo que a mí me parece muy interesante y que me parece fundamental para entender el papel de nuestra Constitución cuando hablamos de derechos fundamentales y sobre todo el lugar que tiene nuestra Constitución cuando hablamos de derechos. La Corte dice, cuando discutimos sobre el lugar que ocupan, repito, los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales en nuestro sistema, debemos tomar en cuenta, y aquí está el punto fundamental, dos momentos. Un primer momento en el que esos derechos humanos que están contenidos en tratados internacionales todavía no se integran a nuestro sistema jurídico, porque todavía el Estado mexicano no ha adoptado ese tratado internacional. Y en ese primer momento, pues los tratados internacionales y por ende los derechos humanos que están reconocidos en ese tratado internacional se encuentran por debajo del texto constitucional. ¿Por qué? Pues porque, ¿sí?, para que esos tratados internacionales se integren a nuestro ordenamiento, deben cumplir con ciertos requisitos de carácter formal y material. Los tratados internacionales deben ser celebrados por la persona titular del Ejecutivo, ¿sí?, y deben ser aprobados por el Senado de la República. Si no se cumple con estos requisitos formales, pues ese tratado internacional no se integraría a nuestro sistema, o esa integración tendría un vicio de validez y por tanto podría ser cuestionada, ¿sí? Se deben cumplir ciertos requisitos formales, pero también se deben cumplir ciertos requisitos materiales que derivan, por ejemplo, de lo que está establecido en el artículo 15 de nuestro texto constitucional. No se autoriza la celebración de tratados, por ejemplo, ¿sí?, que pues puedan estar relacionados con la extradición de presos políticos, ¿sí?, o tratados internacionales que de alguna manera alteren los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución o en otros tratados internacionales que el Estado mexicano es parte. Entonces existe un límite material dentro del texto constitucional que impide la celebración de tratados que incumplan este requisito, ¿no?, este parámetro, ¿sí? Por eso, antes de integrarse los tratados internacionales a nuestro sistema, podemos pensar que la Constitución es la que determina cuáles de esos tratados pueden integrarse y, en consecuencia, esos tratados, esos derechos contenidos en tratados están en ese primer momento por debajo del texto constitucional. Pero una vez que esos tratados internacionales se han integrado a nuestro sistema jurídico, ocurre algo muy interesante, ¿sí? Se forma algo en lo que también ha habido discusión en la doctrina, que yo no llamaría, porque se habla mucho de un bloque de constitucionalidad, ¿sí? Yo no hablaría de un bloque de constitucionalidad. Un bloque de constitucionalidad es una idea, y eso también se discutió al interior de la Suprema Corte, que surge en Francia porque algunas fuentes, ¿sí?, como la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se van a integrar
al texto constitucional y van a formar parte de ese bloque de constitucionalidad que va a ser el que condicione la validez de las demás normas del ordenamiento. Pero lo que ocurre en nuestro texto constitucional no es que los tratados internacionales, en ningún lado de nuestra Constitución dice que los tratados internacionales y en consecuencia los derechos reconocidos en ellos, en ningún lado se dice que se integran a nuestro texto constitucional en un bloque de constitucionalidad. Eso no ocurre en el sistema jurídico mexicano. ¿Sí? Por eso, desde mi punto de vista, aunque ahí hay discusiones y opiniones pues, distintas, no se puede hablar de un bloque de constitucionalidad. En México no ocurrió lo que ocurrió en Francia de integrar otras fuentes ajenas al texto constitucional a nuestro texto constitucional, ¿no? Se da un reconocimiento distinto a los derechos humanos que forman parte de los tratados internacionales, pero con ello no se forma un bloque de constitucionalidad. La Corte dice que lo que se forma cuando esos tratados internacionales ya forman parte de nuestra Constitución es un bloque de derechos. ¿Sí? Un bloque de derechos en el que no se puede hablar en términos jerárquicos, sino más bien tendríamos que hablar en términos de coordinación y de armonización. ¿Sí? Entonces, después de la reforma de 2011, y una vez que están integrados los tratados internacionales a nuestro sistema, ¿cuál es el lugar que ocupan los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, ¿sí? en nuestra Constitución? Bueno, es un lugar distinto que se forma a través de un bloque de derechos, ¿sí? en el que no puede hablarse en términos jerárquicos. Se tiene que hablar en términos de coordinación y de armonización. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, en atención a otro punto muy importante que es resultado de la reforma constitucional de 2011, ¿sí? Que es el principio pro persona, pues en principio tendríamos que preferir la fuente normativa, ¿sí? que ofrezca a las personas la protección más amplia. No importa si se trata de un tratado internacional, si en un tratado internacional se protege en mayor medida un derecho, pues ese derecho tendríamos que, reconocido en el tratado, tendríamos que preferirlo sobre un derecho reconocido en el texto constitucional. Pero si es el texto constitucional el que protege en mayor medida ese derecho, pues tendríamos que preferir lo que está en el texto constitucional a lo que se encuentra en un tratado internacional, formándose con ello una especie de jerarquía dinámica en lo que más que la fuente, ¿sí? importa el grado de protección a los derechos que se está dando en nuestro sistema jurídico. ¿Sí? Por eso estos cambios, y con eso voy cerrando mi participación, son muy importantes y cambian la forma de entender a los derechos humanos en nuestro país, creando un nuevo paradigma, decíamos, en el que las personas se ponen al centro de nuestro ordenamiento. ¿Sí? Y creo que eso no debemos perderlo de vista, no deben perderlo de vista nuestras autoridades, quienes estamos en la academia, quienes pues tienen a su cargo, por ejemplo, una institución o la creación de leyes. ¿Sí? La hoja de ruta en nuestro texto constitucional, ¿sí? desde hace ya varios años, son los derechos humanos y por tanto lo que debe de importar en todos los ámbitos, y me parece que en eso pues, el trabajo de nuestras autoridades es fundamental, ¿sí? y de nosotros cuando hablamos precisamente de los derechos, es pensar siempre en que la persona debe ser el eje rector de cualquier política pública, de cualquier cambio legislativo, de cualquier adopción de una decisión que podría impactar en el ejercicio de los derechos y libertades. Se ha construido un nuevo paradigma que pone a las personas en el centro del debate público y me parece que ese cambio de paradigma es el que debemos defender, como se ha hecho a lo largo de muchos años y que se ha hecho, pues me parece, de manera pues muy valiosa con la inclusión en nuestro texto constitucional desde el constituyente de 1917 que estamos conmemorando hasta la fecha, de una serie de derechos que lo que han hecho es
ampliar el espectro de protección de nuestros derechos y libertades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro destacado conferencista, el doctor Rodrigo Brito Melgarejo. Procederemos ahora a una ronda de preguntas, por lo que le cedo el micrófono al doctor Elías Robles Andrade. Por favor. Muchas gracias, doctor Rodrigo Brito Melgarejo, por su excelente exposición. Espero que, por favor, los que estuvimos muy atentos a todo lo que se dijo, podamos formular una pregunta. Vamos a una primera ronda de preguntas y respuestas de 3, yo creo que hasta 3 está bien, para que por favor puedan levantar la mano y en breve les hacemos llegar el micrófono para que puedan elevar su pregunta. De antemano pedirles que seamos muy breves para que podamos participar e interactuar la mayoría y que sea concisa en ese sentido la pregunta. Y para abonar un poco todo lo que decía el doctor, que haría falta toda una segunda parte, a ver si luego lo agendamos. ¿Qué pasa cuando el sistema ONU, el sistema de derechos humanos, se está resquebrajando por políticas que aplican más el principio de soberanía estatal para minar lo que fue tan difícil construir en el sistema de derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial y que ha devenido ahora una especie de principio de fuerza o de poder fáctico que se sobrepone a todo este consenso internacional del que deviene justo estas tesis? La 912 del 2009 de la Suprema Corte, por cierto, también muy buen antecedente. Entonces tenemos aquí una pregunta, otra por acá y una tercera. Luego los demás no se preocupen, con calma vamos también a atender sus cuestionamientos, pero vamos a una primera ronda con estas 3 preguntas, por favor. Muchas gracias. Aquí tenemos el micrófono de este lado. Buenos días, soy Salvador René Campuzano, presidente de la Asociación Civil Un Salto Adelante. Y el cuestionamiento es el siguiente. Usted comenta que en el centro de nuestra legislación se encuentra la persona. Sin embargo, tenemos, de acuerdo al censo 2020, 120 millones de personas en nuestro país y las personas con discapacidad somos 20 millones de personas. O sea, la sexta parte. 1 de cada 6 personas tiene discapacidad. Pero no tenemos representación en las cámaras, ni en la de diputados, ni en la de senadores, de acuerdo a esa proporción. En esta Cámara, en la de diputados, hay 10 personas con discapacidad que son legisladores, cuando debíamos tener aproximadamente unos 80 diputados con discapacidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos tantos derechos menos al de ser representados? Gracias. Muchas gracias. De este lado la segunda pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Roberto Mirón Ramírez, para servirle. Realmente la conferencia fue magistral. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que tendría que ser necesaria otro tipo de reforma para que realmente prevalezca el derecho pro persona? En estos tiempos, yo considero, en lo personal, que sí es necesario una reforma más para que realmente prevalezca. ¿Lo considera usted también correcto? Gracias. Pregunta por su brevedad. De este lado, con esta tercera pregunta, cerramos la primera sesión de preguntas y respuestas. Muy amable. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Antes que nada, muchas gracias por regalarnos este espacio cultural que fomenta esta participación ciudadana, que es lo que finalmente se busca. Mi pregunta es la siguiente. Con base a esta noción de derechos humanos a partir de la reforma del 2011, ¿considera usted que se ha logrado permear en la práctica judicial actual? Eso sería todo. Muchas gracias. Doctor, tiene el uso de la palabra y después de contestar estas 3 preguntas podremos pasar a una segunda sesión. En primer lugar, muchísimas gracias por las preguntas que me parecen interesantísimas, ¿no? Voy en orden porque creo que hay
cosas que encuentran un punto en común, ¿no? De nuevo, los derechos humanos de las personas. Creo que usted ha tocado un punto fundamental cuando se habla de la idea de igualdad y no discriminación, ¿no? Actualmente se dice que la igualdad tiene como eje 3 elementos básicos, que son 3 R's dentro de la doctrina, que tienen que ver con redistribución, es decir, pues volver a distribuir los recursos para que todas las personas pues encuentren precisamente la protección de sus derechos, ¿sí? Reconocimiento, que reconozcamos que han existido, bueno, el reconocimiento de esos grupos que históricamente se han encontrado en una situación de desventaja. Y el tercer punto es el que usted hacía referencia, que es la representación. Sí, desde luego se han dado pues pasos importantes en la representación, porque antes no existía una sola persona con discapacidad en los congresos. Podemos ver legislaturas en las que no existía esa representación a través de personas que contaban con que vivían con alguna discapacidad, ¿sí? Pero con el paso del tiempo se ha logrado abrir la representación en las distintas legislaturas. Lo vemos también con, por ejemplo, se habla de una legislatura de la paridad, porque se han dado pasos muy importantes en las que se ha logrado precisamente que las mujeres, que un grupo que también había históricamente encontrado una situación de desventaja muy importante, pues encuentre una representación muy fuerte al interior de los órganos legislativos. Yo comparto en que cada vez deberían ser más las voces que estuvieran presentes precisamente en los órganos legislativos en ese sentido. Pero también creo que no deberíamos olvidar que la representación se da a partir, en un sistema democrático con las características que tiene el nuestro, a partir de el trabajo de personas que deben retomar precisamente las inquietudes de ciertos grupos, las necesidades de ciertos grupos, las exigencias, porque hay que decirlo como son, de ciertos grupos, y que deben discutirse en la Cámara. Y esto es muy importante. Por ejemplo, cuando se discutía la reforma constitucional de junio de 2011 para incluir una cláusula antidiscriminatoria en nuestro texto constitucional, ¿sí? Yo recuerdo que en esas discusiones se decía, pero ¿por qué hay que establecer expresamente en el artículo primero que en nuestro país está prohibida la discriminación por discapacidad, raza, por ejemplo, condición económica, social, origen étnico, nacional? ¿Por qué ponerlo? Si el artículo primero en ese tiempo decía que todo individuo, hay que retomar las palabras que tenía el texto constitucional, goza de las garantías individuales que otorgaba la Constitución. Si ahí está todo individuo, ¿por qué poner expresamente una serie de categorías en nuestro texto constitucional? ¿Por qué hacer un agregado con un párrafo que hable expresamente de ciertos grupos? Y la respuesta que se dio, porque estos grupos que forman parte del artículo primero constitucional se conocen como categorías sospechosas. Y esta inclusión en el texto constitucional tiene una implicación práctica, ¿sí? Se habla de categorías sospechosas para hablar de grupos que históricamente se han encontrado en una situación de desventaja y que deben ser visibilizados, reconocidos, ¿sí? Y ese reconocimiento nos hace ver que cuando en una ley, cuando en una política pública, cuando en una determinación por parte de la autoridad se hace una distinción entre cualquier persona y una persona que pertenece a estas categorías, entre las cuales se encuentran precisamente las personas con discapacidad, se debe presumir que esa distinción es producto de discriminación, de un acto discriminatorio, ¿sí? Por eso me parece que la representación, además de aumentar en el número de personas con discapacidad que forman parte del órgano legislativo, tendría que darse también atendiendo a esta nueva concepción de la igualdad que nos hace pensar que no puede aceptarse ninguna distinción que no sea objetiva ni razonable. Y esa debe ser la forma en que deberían de tener en la cabeza su acción cualquier persona
que ocupe un cargo público. La representación, entonces, sí debe de aumentar en los órganos legislativos, pero también debería de aumentar al momento de cambiar la forma de entender la igualdad en nuestro texto constitucional, ¿no? Que pasaría, además, no solamente por una idea de igualdad en la que pues, la igualdad se entienda a partir de categorías sospechosas, que podría pues, encontrar en algunas ocasiones pues, algunos aspectos que evitan su protección, sino también pensar en que la validez de una norma puede estar condicionada no solamente por los motivos que le dieron origen, sino por los resultados que tiene, ¿sí?, objetivamente considerada en el ámbito social. No creo que eso es algo que no podríamos perder de vista, y con esto yo intentaría responder a la siguiente, a la primera pregunta. La segunda, al contrario, muchas gracias a usted. La segunda pregunta, que tiene que ver con la idea del principio pro persona, y que uno precisamente con la inquietud que se planteaba también en la tercera pregunta de un cambio acerca de la concepción de los derechos humanos. Yo creo que pues los cambios son necesarios y podrían ser importantes, pero me parece que el eje fundamental se encuentra en el texto constitucional. El párrafo segundo del artículo primero, de manera muy clara, nos dice pues que las normas de derechos humanos, ¿sí?, deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución, y aquí sí, fíjense, y los tratados de la materia. Y aquí sí no dice derechos humanos, no, los tratados de la materia, porque los tratados internacionales contienen normas de interpretación de normas de derechos, ¿sí? Y que esas normas de derechos humanos deben buscar ofrecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿sí? Eso no ha cambiado dentro de nuestro texto, dentro de nuestro texto constitucional. Y me parece que la reforma constitucional de 2011 debe seguir siendo precisamente esa hoja de ruta en la que pues, la acción de todas las autoridades debe buscar que se cumpla con este mandato muy importante de nuestro texto constitucional. Las normas de derechos humanos deben de interpretarse de conformidad con la Constitución y las normas y los tratados internacionales de la materia, buscando favorecer en todo tiempo la protección más amplia, ¿sí? Entonces, me parece que eso debería de respetarse, o tiene que respetarse en la actuación de todas las autoridades, para pues hacer válida precisamente esta nueva concepción de derechos humanos. ¿Son necesarios cambios? Yo diría que sí, siempre es necesario que hayan modificaciones. La sociedad cambia, ¿sí? Y por tanto, como decía Oliver Wendell Holmes, el derecho es vida y la vida cambia, pues deben de haber adecuaciones de nuestro texto constitucional, no solamente a través de modificaciones al propio ordenamiento constitucional, sino a través de la acción de todas las autoridades, desde las autoridades administrativas, desde las autoridades jurisdiccionales, desde las autoridades legislativas, que hagan valer precisamente esta idea que surge a partir de la reforma constitucional de 2011. ¿Deben haber adecuaciones? Sí, me parece que esas adecuaciones son necesarias, con la idea de mantener siempre presente que lo que importa sería buscar en la actuación de todas las autoridades que se busque favorecer en todo tiempo, como dice la Constitución, la protección más amplia al texto constitucional. Y eso implica hacer que todos los demás textos legislativos, pero también que las normas de nuestra Constitución puedan alinearse a un principio toral en nuestro texto constitucional, como es el principio pro persona. Porque además de ser una norma que genera muchos derechos, el principio pro persona se debe presentar como un criterio hermenéutico, como una pauta interpretativa que debería condicionar la actuación de todas las autoridades, ¿sí? Y con eso yo daría respuesta a estas preguntas. Muchas gracias. Pasamos ahora, si nos lo permiten, la segunda ronda de preguntas y respuestas, agradeciendo de antemano que seamos concisos. Aquí tenemos 2 personas y una por acá. Antes de darle paso a su pregunta, agradecer también la presencia de Juan Eduardo Fuentes Garduño, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos.
Sí, buenos días. Gracias, doctor, agradeciéndole este espacio cultural, esta oportunidad en esta conferencia. Voy a ser conciso en mi pregunta, doctor Rodrigo. ¿La justicia constitucional es garante de los derechos humanos? Es mi pregunta. Okay. Gracias. Sí, buenos días. Les agradecemos de antemano por esta gran invitación, esta gran conferencia, que nos da un panorama muy amplio de lo que deberían de aplicarse, cómo se deben de aplicar los derechos humanos en la ley y en nuestro país. Sin embargo, todos sabemos que actualmente vivimos la sociedad en general en una ola de violencia, donde se vulneran totalmente los derechos. Y prácticamente pareciera que las víctimas o la gente que es víctima de un delito tiene menos derechos que inclusive los victimarios o los delincuentes. Y las autoridades no protegen a la sociedad en general, no protegen a los grupos vulnerables. En este caso, mi pregunta sería, ¿qué se puede hacer en este país para que realmente se aplique la ley, se proteja a los grupos vulnerables, a la sociedad y en general a cualquier ciudadano? Como bien lo dice, todo ciudadano o persona que vive en un país goza de estas garantías. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para levantar la voz o sumarnos como sociedad para que esto cambie? Porque en realidad la gente le da miedo hablar de esto. Y se los comento porque yo soy representante ciudadano, pertenezco a un comité vecinal y me he cansado de levantar la voz. ¿Y saben lo que he recibido? Amenazas, agresiones, amenazas de muerte, agresiones y golpes que sufrí apenas por levantar la voz y pedirle en mi alcaldía, Gustavo Madero, que intervengan, por favor, para que estos delincuentes, la gente, ya no sea víctima de tanta delincuencia. Las autoridades no nos protegen. ¿Qué podemos hacer, mi querido magistrado y profesor? ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias, doctor, por la conferencia. Y mi pregunta concreta sería pedirle su opinión respecto de cuál es la opinión de que el Estado mismo, a través de sus órganos legislativos, cuando llega a violentar el principio de progresividad de los derechos humanos dentro de nuestra Constitución o las leyes que emite o reforma, al imponer retrocesos. ¿Cuál es su opinión al respecto cuando ellos mismos, dentro de nuestro primer artículo constitucional, pues establece el respeto a ese principio? Muchísimas gracias también por estas preguntas que me parecen muy interesantes y fundamentales para la discusión que está no solamente en esta época, sino que ha estado presente a lo largo de muchas décadas, ¿no? Creo que lo primero es fundamental y la pregunta sobre si la justicia constitucional es importante en la defensa de los derechos, yo diría de manera categórica sí. Si bien es cierto que con este cambio en la noción de derechos y garantías, pues la ausencia de garantías no implica el desconocimiento de los derechos, las garantías, en este caso las garantías secundarias, que son precisamente los mecanismos que forman parte del sistema de justicia constitucional, son fundamentales para mantener precisamente el ejercicio efectivo de los derechos, ¿sí? Sin esos mecanismos de protección sería mucho más difícil hacer valer precisamente esos derechos y libertades que están reconocidos en el texto constitucional. Y además no debemos olvidar que el trabajo de los tribunales, y no solamente de los tribunales, sino a través de todos los órganos que tienen a su cargo mecanismos de defensa de los derechos, es un elemento esencial dentro de este sistema de controles y equilibrios que forman parte de nuestro texto constitucional y que deben de ser respetados. Así es que yo en ese sentido me parece que no podemos desconocer la importancia de la justicia constitucional y de los mecanismos de control, ¿sí? Sobre la segunda pregunta, pues creo que la forma de evitar que se sigan dando estos problemas en el ejercicio de las libertades y los derechos es el respeto al Estado constitucional. ¿Sí? Muchas veces dejamos de lado
que el cumplimiento de las normas, pero sobre todo el cumplimiento de los contenidos de nuestra Constitución es fundamental para acabar con pues este contexto de violencia que se vive en nuestro país. El aplicar las normas, pero también asumir nuestro papel, como usted lo ha hecho, y mi reconocimiento desde desde este lado a esa labor que usted ha hecho, pero creo que es lo que se debe de seguir haciendo. Y en ese sentido, también se ha dicho que lo que nos toca a nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, es precisamente denunciar, es alzar la voz, es poner en marcha la maquinaria estatal para que puedan protegerse de manera efectiva los derechos. Es verdad, existe un alto grado de impunidad y lo ha dicho la Corte Interamericana de manera muy clara a través de sus sentencias. La impunidad lo que provoca es la reproducción de las conductas, ¿sí? Pero no debemos olvidar que la exigencia que hace la ciudadanía es lo que pone en marcha también la actividad estatal, ¿sí? A veces es difícil seguir levantando la voz porque pues, las cifras, por ejemplo, de los delitos que son castigados son muy pequeñas, etcétera, pero también se han dado avances en ese sentido y esos avances no se pueden dar si nosotras no presentamos una denuncia, no denunciamos un acto de corrupción, no nos quejamos ante una actuación equivocada de las autoridades. Creo que, pues, si bien deben existir, porque eso me parece que no nos debe caber duda, cambios en el ámbito institucional, creo que también desde la ciudadanía debemos asumir ese papel que usted ha asumido de manera muy responsable y poner en marcha las instituciones del Estado, ¿sí? para lograr que los contenidos del texto constitucional sean respetados. El Estado de Derecho, ¿sí?, no solamente nos ayuda a vivir seguros, ¿sí? En los últimos estudios que se dan precisamente sobre cuáles son los elementos que deben considerarse como motor del desarrollo, fíjense, no ganan las libertades económicas, ¿sí? Después de un estudio que se da en muchos países, ¿sí?, del Atlantic Council, por ejemplo, pues se dice cuál es el elemento para que las sociedades progresen, ¿sí? ¿Y saben qué? No son las libertades económicas, no son las libertades políticas. El principal elemento en todos los países que han sido que tienen un grado alto de desarrollo es el Estado de Derecho. Es cumplir con la norma, es hacer valer los contenidos de nuestro texto constitucional y de las normas que se producen en esta casa, ¿sí? Entonces, creo que un aspecto fundamental, ¿sí?, de las autoridades es respetar esas normas y disminuir los índices de impunidad, pero también asumir nuestro papel como ciudadanos y precisamente poner en marcha la actividad estatal, ¿sí? Y la tercera pregunta, me recuerda, por favor. Ok, aquí me parece que hay un mandato constitucional claro también de parte, o que surge con la reforma constitucional de junio de 2011, ¿sí? Porque muchas veces pensamos que son los órganos jurisdiccionales los que están obligados a respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales. Pero si ustedes recuerdan, la reforma constitucional de 2011 también incluye el ahora párrafo tercero del texto constitucional que nos dice que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, progresividad, independencia, interdependencia e indivisibilidad, ¿sí? Y fíjense, la Constitución no distingue. No habla de las autoridades jurisdiccionales, aunque casi siempre pensemos que son los jueces los que deben respetar este principio, ¿sí? No, habla de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que implica que las autoridades administrativas, pero también, como usted dice, las autoridades legislativas están obligadas a cumplir con este mandato constitucional. Y esto no solamente
pues deriva de las obligaciones que marque el párrafo tercero del artículo primero, sino también de las resoluciones de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus sentencias, nos dice muy claramente que las obligaciones que derivan de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana se imponen no solamente a los órganos jurisdiccionales, sino también a las autoridades legislativas y a todas las autoridades del Estado en cualquiera de sus diversos niveles de gobierno, ¿sí? Por lo que pues, el legislador no podría dejar de cumplir estas obligaciones, porque derivan de ese párrafo tercero del artículo primero dos principios fundamentales: el principio de progresividad y la prohibición de regresión, que no son lo mismo, ¿eh? Fíjense, muchas veces entendemos que el principio de progresividad no es no dar pasos atrás en la protección de los derechos. No, ese es el principio de prohibición de regresión. El principio de progresividad implica que las autoridades deben dar pasos hacia adelante en la protección de los derechos, no solamente no dar pasos atrás. Insisto, esa es la prohibición de regresión. Las autoridades están obligadas en todo momento a dar pasos en la protección de los derechos. O sea que las autoridades violarían su obligación no solamente si se aprueban leyes o regresivas o se llevan a cabo políticas públicas que puedan ser violatorias de derechos, ¿sí? No, se podría violar ese principio si la autoridad simplemente no da pasos hacia adelante, ¿sí? Hay una obligación de avanzar, ¿sí?, en la protección de los derechos en todo momento, porque de lo contrario se estarían violando estas obligaciones que derivan del mandato constitucional y de lo que pues establece como obligaciones la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí, gracias, doctor. Antes de pasar a la última ronda de preguntas y respuestas, doctor, que se nos permite darles el correo electrónico para si alguien se queda con algún cuestionamiento después de la última ronda, que pueda contestarse vía correo electrónico, cuando menos, y nos puede hacer el favor de que los compañeros reciban la interacción. Entonces, para pasar entonces a la última ronda, 3 preguntas más, por favor. Aquí tenemos una, otra de este lado, y si no hay algún otro, entonces con estas 2 personas cerraríamos la última ronda de preguntas y respuestas. Buenos días, me siento afortunada el día de hoy de estar aquí. Soy la profesora Ana Lilia García Cuevas y estoy estudiando doctorado en educación. Nos hemos dado cuenta que últimamente en las escuelas la violencia se ha como considerado un fenómeno que sucede todo el tiempo en cuestiones de cómo viven en su casa y cómo llegan en la dinámica escolar. El bullying, de alguna forma, algunos lo invalidan diciendo eso ha existido todo el tiempo. Y de alguna forma es un tema que está en boga, porque lo que alrededor ves en tu casa también se proyecta en la escuela. Y parece ser que los maestros no actúan porque dicen yo no puedo ir más allá de lo que desconozco cómo se puede abordar. Si los derechos humanos están en evolución y los niños son los que requieren esa protección y esa aplicación, hemos tenido casos de niños y de familias que de alguna manera colocan su queja por los medios, que les da a entender quien no sabe ni qué hacer, pero ponga su queja. ¿Pero dónde? Pues no sé, vaya usted y pregunte. Entonces los papás en ese camino están abriendo la brecha y están descubriendo cómo se puede entablar un proceso correcto que proteja al niño y que no lo victimice en el camino. Y cuando uno lo plantea en la escuela, el director no sabe, las autoridades, no, usted no se preocupe, lo vamos a arreglar, vamos a platicar con el niño. Y resulta que al niño le dan el consejo a sus papás también que lo cambien de escuela. Y entonces es darle vuelta al problema. Y yo lo digo porque es una realidad. He visto niños que cambian de escuela para evitarse el problema, porque no hay un proceso que dé los pasos para qué hacer en estos casos. Y sí lo digo con mucha pasión, porque
a veces cuando no hay como un camino a seguir, la mejor forma es lavarse las manos o culpar a los papás. O es que usted sabe que ese niño vive en esa colonia que es peligrosa. Yo soy de Iztapalapa y se dice que de Iztapalapa para el mundo. Yo he procurado dar lectura en voz alta, tratando de pacificar a la población y sí se logra, hay mucho interés. Pero ¿qué pasa? Que Iztapalapa está colocada en una de las áreas que son la excepción de toda la Ciudad de México para poder contraatacar. Investíguenlo, porque de verdad, dice, si allá se considera que es la alcaldía con mayor densidad y que estamos en evolución y que los derechos humanos de los niños se están corrompiendo, no es el único lugar, porque en otros lugares se está llevando a cabo, pero sí tenemos que hacer algo por dar un procedimiento, dar más luz, porque dicen, al fin y al cabo son niños y un día van a crecer, pero cuando crecen, como dice la presidenta Sheinbaum, atendamos las causas, no las consecuencias. Y me siento afortunada porque en esta legislatura estoy colaborando con la diputada Damaris Silva Santiago y tengo que exponer esta necesidad. La diputada es de Michoacán. ¿Y qué estado? De toda la República también tiene su fama, Michoacán, ¿no? Entonces, como que se les da la vuelta a los problemas y hay que atacarlos, y yo quisiera de verdad que se pudiera trabajar ese tema y coadyuvar. El doctor Campa es también quien está presente y tiene 4 doctorados. Es de Baja California y está colaborando aquí en la Cámara de Diputados y ponemos toda nuestra disposición y talento que se pueda para poder contribuir a trabajar ese camino, porque se requiere. No solamente es decir, México tiene un atraso. Bueno, si tenemos un atraso vamos a dar un adelanto, porque se requiere a nivel de alcaldía, a nivel de estado y a nivel internacional. Se dice que México es de los mejores países, muy amistosos y muy queridos por personas de otros lugares del mundo. Hay que voltearnos a ver en las cosas buenas para que mi casa sea tu casa, mi corazón bueno, con derechos humanos, se proyecte también. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Doctor Brito, muchas gracias por la conferencia. Doctor, muchas gracias por el evento. Tengo una observación respecto al tema que mencionaba. Respecto a la protección de los derechos humanos, básicamente son 3 mecanismos, ¿no?, para de protección: los mecanismos jurisdiccionales, no jurisdiccionales, y los mecanismos sociales. En el último yo básicamente es donde he intervenido. Y mi pregunta sería, dentro de los mecanismos sociales, ¿en qué lugar ocuparía dentro del bloque de derechos que mencionaba o el bloque de constitucionalidad? Ya que los mecanismos sociales sigue siendo en la actualidad uno de los mecanismos más quizá trascendentales para exigir la protección de los derechos. Un ejemplo, en el caso de la comunidad de las personas con discapacidad, en la cual yo pertenezco, tenemos que invocar al sistema interamericano para buscar la protección de los derechos. Por ejemplo, la consulta pública, que es uno de los temas que actualmente ahorita están vigentes incluso en la Suprema Corte. Y también, retomando a la compañera que mencionaba que pertenece a un órgano de representación ciudadana, también hay que invocar instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, para hacer válidos esos derechos que menciona los tratados internacionales. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué lugar ocuparían los mecanismos sociales para exigir la protección de los derechos humanos dentro de ese pacto, ese catálogo de derechos o bloque de constitucionalidad, ¿no? Básicamente es lo que mi duda, ¿no?
Gracias. Perfecto. No, pues muchas gracias también por estas dos preguntas que me parecen interesantísimas. La reforma constitucional de junio de 2011, atendiendo a lo que decía la profesora, pues también establece como uno de los criterios que deben guiar la educación a los derechos humanos. Y existen obligaciones que derivan, por ejemplo, de observaciones generales dictadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que imponen precisamente la educación en derechos humanos. Creo que pues debemos plantear esta idea y debe permear en nuestro sistema para, como se decía, y eso es algo que yo comparto totalmente, ¿sí?, atender las causas antes que las consecuencias, o precisamente para evitar las consecuencias. Y el papel de las y los profesores es fundamental, ¿no? La imagen que nos da la enseñanza, el hecho de que hay otra vía, ahora que se hablaba de la gran violencia que existe en nuestro país, pero no solamente en nuestro país, en muchas partes del mundo, no es un problema de México, pues me parece que nos debe hacer pensar en ese papel que debemos jugar, ¿no? En ese papel que han jugado las personas que se presentan como defensoras y defensores de derechos, y uno a esto a la siguiente pregunta, ¿no? Si ustedes leen pues el libro del Loco de Dios, cuando se habla de la violencia que muchas personas enfrentaban, personas religiosas en ciertos que predicaban en ciertos lugares muy violentos, ¿sí? Se platica una anécdota, ¿no?, que en un tiroteo entre bandas criminales, pues una de estas personas sale precisamente y en el tiroteo, ¿sí?, se planta enfrente, en medio de ese tiroteo, con una pancarta que dice: se dan clases de, y ahí pónganle el nombre que quieran, escultura, etcétera, ¿no? Y todo el mundo pensaba que pues era una locura, ¿no? Pero el mensaje que estaba dando esta persona es que la educación, ¿sí?, es el antídoto contra la violencia, ¿sí? Y alguien puede decir, pues es que esta persona estaba loca, pero creo que la locura, ese tipo de locura es la que deberíamos de asumir nosotros, ¿no? Pascal decía por ahí que la locura es algo tan inexcusable a la condición humana que incluso el no estar loco es una forma de estarlo también. Y me parece que en este caso, pues deberíamos de adoptar ese papel buscando nuevas formas de defender esos derechos y de poner siempre a la persona al centro. Por eso la defensa de los derechos es fundamental. Hay mecanismos institucionales, ¿no? Se hablaba de la justicia constitucional y su importancia. Sí, mecanismos institucionales que son fundamentales, pero en el mismo nivel se encuentran los mecanismos no institucionales de protección de los derechos, ¿sí? De hecho, cuando no funcionan los controles institucionales, cuando se desfondan los controles horizontales, los controles verticales a los que hacía referencia Levenstein, ¿sí?, una forma de hacer valer los contenidos de la Carta Fundamental es precisamente a través del control social, ¿sí?, de los controles sociales. Cuando esos controles institucionales fallan, está el control social. Y por eso se han creado nuevas figuras que dan un papel muy relevante a personas como ustedes. Existe un derecho a defender derechos humanos, ¿sí? Y ese derecho se ha creado porque precisamente las personas que han asumido ese compromiso por la defensa de los derechos muchas veces han encontrado como respuesta violencia. Pero déjenme decirles que si a esa violencia respondemos con una convicción en la defensa de los derechos, las cosas pueden cambiar y las cosas van a cambiar, estoy seguro, para bien en nuestro país. Y por eso yo, con esto finalizo, agradezco muchísimo, de verdad, el hecho de que hayan hecho, pues se hayan tomado el tiempo de escucharme. Me reitero a sus órdenes, agradezco muchísimo a la Cámara que se haga este tipo de ejercicios que de verdad demuestran el compromiso institucional que se tiene, que las personas que están aquí saben de la importancia de debatir, de expresar ideas, y que siempre es bueno escucharnos, porque eso es lo que hace que mejoremos cada día. Y bueno, por eso mi agradecimiento hoy y siempre, estimado doctor, y le pido por favor que le haga extensivo este agradecimiento a las autoridades de nuestra Cámara. Muchas gracias. Al contrario, doctor. Muchas gracias al doctor Rodrigo Brito Melgarejo y, por supuesto,
a todos los asistentes y participantes en esta conferencia. A continuación, el doctor Robles Andrade llevará a cabo la entrega de reconocimiento a nuestro conferencista. Si es usted tan amable, doctor Robles. Doctor, si me lo permite, con mucho cariño, con mucho afecto, leo el presente reconocimiento. La Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y el Espacio Cultural San Lázaro extienden el reconocimiento al doctor Rodrigo Brito Melgarejo por la presentación de la conferencia magistral La noción de los derechos humanos en la Constitución. Cámara de Diputados, la fecha del día de hoy, 4 de febrero de 2026, suscriben el maestro Mauricio Fara Guevara, secretario general de esta Cámara de Diputados, la maestra Lisa Klip-Moshinsky, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, y su servidor, director del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Les pedimos respetuosamente al doctor Elías Robles Andrade y al doctor Rodrigo Brito Melgarejo permanezcan en ese sitio para la toma de la fotografía de esta conferencia magistral. Por favor. Muchas gracias. Es así como concluye esta conferencia magistral, la noción de los derechos humanos en la Constitución. La Cámara de Diputados les agradece su amable asistencia y les desea una excelente tarde. No,